documentada en nuestro website, que es braveinnovation.com. Muy bien. Vale, entonces iniciemos. Hay, digamos que una discusión continua sobre lo que es el diseño estratégico, sobre lo que hace un diseñador estratégico, que muchas veces lo vemos en LinkedIn, en los títulos que tienen las personas que de pronto hacen UX, UI o que hacen algún otro tipo de ejercicio dentro del panorama del diseño, pero no tenemos muy claro exactamente qué es diseño estratégico. Una de las cosas que nosotros queremos lanzar o que ya lanzamos en Brave Innovation es una serie de cursos en los que en el primero vamos a hacer una introducción a el diseño estratégico. Un poco lo que vamos a hacer hoy, el ejercicio que vamos a tener con este webinar, es contarles algo sobre diseño estratégico, qué hace un diseñador estratégico y cuál es su misión en el mundo, y hacer esto como una introducción de la introducción de lo que podrían ser nuestros cursos de diseño estratégico, entre otros que tenemos disponibles en nuestro sitio web. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy o qué es lo que vamos a hablar? Primero vamos a entender qué es Brave. Vamos a ver qué es el diseño estratégico desde la teoría, desde los expertos. Vamos a ver 5 cosas que hace el diseñador estratégico y 5 mitos falsos sobre el papel de un diseñador estratégico en el mundo. Terminamos con unos mensajes claves y con preguntas y respuestas. ¿Listo? Por supuesto, si ustedes tienen una pregunta en el camino, si hay algo que de golpe sienten que es necesario que se aclare en el camino, lo podemos aclarar. Ustedes pueden escribirme en el chat o pueden también pedir la mano en el chat para poder activar el micrófono. ¿Listo? Muy bien, entonces simplemente para contarles qué es Brave, nosotros somos una firma independiente de innovación estratégica dedicada a transformar industrias desde las personas, la experimentación, el pensamiento multisectorial y sobre todo desde el diseño estratégico. Para nosotros es realmente muy importante construir innovación desde el diseño estratégico y entender las oportunidades que existen alrededor de esta nueva rama del diseño, ¿no? Y una concepción además muy distinta de cómo se están transformando exponencialmente todas las organizaciones. Nosotros creemos que casi que el impacto que podemos generar en innovación es consecuencia de esa visión valiente y holística y de alto crecimiento que nos hace innovar. Más adelante les voy a contar un poquito más de nuestras líneas de acción, un poco lo que hacemos todos los días o en qué proyectos particularmente trabajamos, pero quisiera centrarme en el tema, uno de los temas más importantes de esta noche, que es el diseño estratégico. Entonces, hay una autora, de hecho hicimos hace poco un webinar sobre Maura Quayle. Ella tiene un libro fantástico que se llama Design Leadership, absolutamente recomendado para todos, y es un libro en el que ella, que es una de las grandes expertas del diseño estratégico en el mundo, es una profesora canadiense, trata de explicar cómo el diseño empieza a tener un papel protagónico en las organizaciones, pero curiosamente no el diseño pensado como nosotros siempre lo hemos visto, sobre todo en los países en desarrollo, en donde creemos que el diseño se limita únicamente a las representaciones, a la visualización o al diseño gráfico en particular, sino que más allá de eso, el diseño tiene un montón para ofrecerle al mundo, ¿no? Ella dice por una definición que es casi que obvia, y es que el diseño estratégico integra diseño y técnicas de estrategia, pero cuando vamos a pensar o cuando ella empieza a explicar qué es diseño y qué es técnicas de estrategia, empezamos a ver que el diseño es todo eso que es investigación centrada en las personas, el descubrimiento de problemas y el diseño desde el pensamiento creativo, ¿no? Y cuando vemos las técnicas de estrategia, cuando hablamos un poco de estrategia, estamos pensando en el pensamiento desde los sistemas, solución estratégica de problemas, el relacionamiento práctico y la planeación, cosas que vienen muy del mundo de la administración, que probablemente somos muy familiares con ellas las personas que hemos hecho un MBA o que hemos estudiado en una universidad, digamos que de administración o logística o marketing, en fin, pero que no son muy comunes para los que hemos estudiado comunicación o lo que hemos estudiado diseño y en fin, ¿no? Entonces, lo que ella dice es que hay una oportunidad impresionante en la unión de estos dos elementos. Dice que el diseño estratégico tiene un rol en la investigación y definición de los caminos que guían y desarrollan procesos de innovación dentro y fuera de las organizaciones. Es decir, el diseño estratégico se va a convertir y se está convirtiendo en el protagonista principal de ese proceso de innovación continuo que están desarrollando las organizaciones en el mundo. Hay un libro que se llama Diseño Estratégico, yo lo tengo por acá, se llama Diseño Estratégico, Caminos Creativos para un Mundo Cambiante, se los colocamos también en nuestras redes sociales, escrito por André Coutinho, experto en este tema, particularmente de diseño estratégico, y hay algo supremamente interesante que él empieza a hablar, es que dice, ok, estamos de acuerdo un poco con lo que dice Maura Quayle, en donde hay dos ingredientes gigantes, el diseño, toda esta parte creativa, toda esta parte propositiva, experimental, centrada en los seres humanos,
humanos, y también hay esta parte estratégica, pensada desde los sistemas, pensada desde la planeación, desde las estructuras, en fin, pero hay un tercer actor. Y ese tercer actor, pues, es la tecnología emergente. Un poco lo que hace André Coutinho es que empieza a definir el diseño estratégico a partir de esa intersección en la que está la administración, el diseño y las tecnologías emergentes. En ese punto en el que se encuentran esos tres elementos, ahí es donde aparece el diseño estratégico como un movilizador de innovación. Y seguramente ustedes dirán como, bueno, pero es que todos hemos escuchado el tema del diseño, sabemos del diseño, entendemos, digamos, que hay carreras en las universidades que es diseño gráfico, o diseño de interfaces, o diseño de X y Y, pero no entendemos exactamente qué es lo que significa diseño, ¿no? Nosotros nos gusta mostrar mucho este slide, porque es un slide en el que vemos que el diseño, como, digamos que como lugar de estudio, como lugar de creación, de propuestas, digamos que está construido a partir de ciertos niveles, ¿no? Siempre hemos estado muy acostumbrados a ese diseño que parte desde las representaciones, el diseño gráfico, el diseño visual, el branding, incluso el diseño audiovisual, todo el tema incluso del storytelling, diseño de interfaces UI, en fin, pero esas son cosas que el diseñador en un punto dice, oiga, es que yo voy a empezar a narrar mi historia desde la representación, yo voy a empezar a dibujar, a construir gráficamente, a representar alguna idea o algo que yo quiera mostrar en el mundo o lo que el cliente quiera mostrar en el mundo. Entonces, curiosamente, en nuestra realidad, particularmente en Colombia y en muchos países en general, tenemos una noción muy cerrada en la que pensamos que el diseño empieza y termina con las representaciones y sentimos que el diseño únicamente hace parte de eso que es gráfico, visual o audiovisual. Pero uno de los mensajes clave que queremos dejar hoy en este webinar es que usted, si no sabe dibujar, si no sabe ilustrar, si le dan un papel y no puede colorear y no puede hacer cosas divinas o no tiene este sentido artístico, usted también puede ser un diseñador, primero. Y segundo, que el diseño no es una profesión, no es algo con el que empezamos una carrera y nos graduamos y ya creemos que somos diseñadores, sino que el diseño se comporta casi que como una habilidad, como una capacidad y como una capacidad, digamos que muy valiosa para el futuro, más allá del hecho puramente estético y de representaciones. En un segundo nivel, el diseñador dice, oiga, es que yo puedo empezar a diseñar artefactos, y si ustedes se acuerdan en esta época del diseño industrial un poco, en donde empiezan a poner, el diseñador empieza a ponerle mucho cuidado al tema del artefacto. No solamente la representación, lo que significa la imagen, sino también el artefacto. Cuando yo tengo una botella de agua, esa botella de agua, yo no solamente voy a diseñar la marca, el logo, la imagencita de cristal, el azul, en fin, sino que también yo puedo crear el mismo artefacto con el que esa persona va a consumir esa agua. Entonces yo hago la botella ergonómica, aparece acá esta idea de la ergonomía, de la facilidad con la que yo puedo utilizar estos productos, hacerlos casi que adaptados a mis hábitos de consumo, ¿no? Eso pasa, digamos que desde el punto de vista del diseño industrial, y empiezan a decir, oiga, es que efectivamente en la medida en que hay una iniciativa gigante por diseñar estos productos. Acuérdense ustedes un poco del diseño alemán, que era absolutamente impecable, minimalista, blanco, en donde se empezaba a poner mucho cuidado en este tipo de diseño. Entonces dijeron, ok, vamos a diseñar también aparatos digitales o artefactos digitales, perdón, ¿no? Vamos a hacer diseño de experiencia de usuario. Y nace esta idea de crear estos artefactos digitales que consumimos todos los días y que es una de las grandes ramas del diseño, el diseño de experiencia de usuario, ¿no? En un siguiente nivel decimos, no, oiga, es que nosotros no solamente podemos diseñar representaciones y artefactos, sino que también podemos diseñar servicios, es decir, podemos diseñar puntos de contacto, experiencias que no solamente se transforman necesariamente en productos o no se transforman necesariamente en elementos tangibles, sino en intangibles, en cosas que pueden ser servicios, que pueden, digamos que llevarnos a un comportamiento del usuario y que puede ser, digamos que un recorrido experiencial, perdón, ¿no? Entonces empezamos a pensar en estrategia de negocio, en todo el tema del comportamiento, eso que se llama como behavioral sciences o la ciencia del comportamiento, cómo la gente se comporta para poder consumir un servicio. Empezamos a meternos los diseñadores un poco más en la idea del marketing, de la investigación, del customer experience, de todo lo que tiene que ver con servicio, con entrega de un servicio, y nace esta idea del service design thinking, muy valorada y muy valiosa también dentro de este panorama del diseño. Ahora, cuando el diseño dice yo soy estratégico, el diseño dice yo soy estratégico cuando nace este nuevo globito o este nuevo nivel que se llama el diseño estratégico desde los ecosistemas, el diseño desde los ecosistemas. Entonces nos empezamos a dar cuenta que ya no solamente estamos diseñando representaciones, artefactos, servicios, sino también podemos diseñar organizaciones,
entornos, contextos, ecologías, ecosistemas, ¿no? El ecosistema lo tenemos que entender como todo aquello que está alrededor, que hace parte, digamos, que de esa realidad en la que funciona un producto. Si nosotros nos ponemos a ver un producto como Rappi, pues podemos diseñar el logo de Rappi, podemos diseñar la experiencia de consumo de Rappi, podemos diseñar el servicio completo con el Rappi tendero y con la entrega, y en fin, pero si nosotros nos vamos a un nivel mucho más alto, podemos diseñar el ecosistema de Rappi y podemos crear no solamente un servicio, sino que podemos crear múltiples servicios y conectarlos integralmente. Rappi Pay, Rappi Cash, en fin, múltiples servicios, y podemos empezar a pensar más hacia arriba como diseñadores estratégicos. Ahí es donde el diseño estratégico empieza a tener mucho sentido, y es que empezamos a hablar de innovación social aplicada, ¿no? Del impacto social que tiene la innovación que hacemos, del pensamiento hacia el futuro, ¿no? De Futures Thinking, que es una rama absolutamente interesante, en la que decimos, oiga, es que efectivamente tenemos la posibilidad ya no solamente de diseñar lo que existe hoy o de lo que pasa hoy o en el corto plazo, sino que podemos diseñar lo que va a ser el futuro, ¿sí? Y acá es donde se encuentran oportunidades súper interesantes para el diseñador estratégico en diferentes organizaciones. Entonces volvemos un poco con Andrea Coutinho, que dice, mire, hay algo que se llama como el campo cognitivo del diseño estratégico, ¿no? Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden hacerla en el chat sin ningún problema. Entonces dice, el campo cognitivo del diseño estratégico es un poco esta idea con la que decimos, oiga, eso que venía funcionando antes, esa idea, digamos que un poco tradicional y cerrada de lo que era el diseño, en la que efectivamente las organizaciones contrataban un diseñador para sentarlo a que diseñara logos o a que diseñara presentaciones, pues está cambiando, ¿no? Y está cambiando porque ese campo cognitivo que estaba absolutamente limitado, que estaba, digamos que, encerrado o cerrado a hacer logos o a hacer presentaciones o a hacer cosas de visualización que igual siguen siendo muy valiosas, pues se empieza a ampliar y empezamos, perdón, a descubrir otras posibilidades dentro del campo de acción del diseño. Entonces, esta es un poco la imagen con la que André Coutinho nos explica cómo ha evolucionado el diseño y cómo llegamos hoy a un diseño estratégico, ¿no? Nos dice, mire, el diseño piensa, digamos que unos tipos de futuro, unos tipos de futuros que pueden ser probables, que pueden ser claros. El diseño convencional, digamos que hace cosas que son seguramente muy probables y está pensando en lo que puede pasar hoy y está tratando de hacer las cosas que es del día a día. Imagínense un diseñador en un trabajo, en una agencia, sentado haciendo sus cosas de hoy, que responden a una realidad del cliente ya, ¿sí? Que es claro, que es haga un logo y tiene que hacer un logo y el logo tiene unas guías de diseño y funciona X, Y, Z y ya. Usted no puede irse más allá, ¿sí? Más allá, digamos, que de esas estructuras y de esos formatos que le han brindado durante mucho tiempo en el diseño convencional. Pero cuando pensamos en el diseño estratégico decimos, oiga, es que acá también podemos empezar a replantear lo que es el mismo diseño y pensar en esos futuros posibles, emergentes, preferibles e incluso diseños especulativos. Imaginarnos qué pasa si nosotros transformamos el mundo a partir del diseño en el futuro. ¿Mm? Lo siguiente es predisposición, que dice, mire, es que efectivamente lo que hace el diseño convencional es que trata de mejorar el juego, ¿no? Trata de hacer algo que sea, digamos que positivo, mejora algo en el momento, ¿sí? Mientras que el diseño estratégico cambia las reglas del juego o desarrolla un nuevo juego desde cero, ¿no? Cuando nosotros vemos ejemplos como la creación de nuevos modelos de negocio, como el de Airbnb o como el de Uber o como el de Rappi, pues estamos viendo un campo del diseño estratégico en donde se desarrolla un nuevo juego, en donde los jugadores han decidido no seguir jugando el mismo partido, sino irse a una nueva cancha y jugar un nuevo partido. Eso es lo que hace el diseño estratégico, y es que nos lleva a hacer disrupción y que nos lleva, digamos que, a cambiar esas reglas del juego. Desde la dirección o desde ese pensamiento, desde las personas, dice, ok, el diseño convencional está muy pensado desde mejorar la realidad, desde la persona, desde el diseñador individual, pero el diseño estratégico está pensado desde el contexto, desde el ecosistema, desde lo que existe alrededor, ¿no? De transformar esa idea de la realidad o incluso desde la ficción, crear una nueva realidad completamente distinta. Y por último, el diseño convencional, digamos que satisface demandas, ¿no? Digamos que lo que hace es que, de nuevo, le llega la solicitud del logo, lo termina, lo hace y hasta luego. Ahora, lo que hace el diseño estratégico es que cambia las demandas y crea una demanda completamente nueva, ¿sí? Y Maura lo que hace un poco es que nos muestra este proceso del diseño estratégico, que es en realidad muy similar o podría estar muy empatado. Ya vamos a hablar un poco de design thinking, podría estar muy bien empatado con design thinking. Acá es importante que empecemos a entender que el design thinking hace parte del diseño estratégico, una parte integral del diseño estratégico, pero no es únicamente el diseño estratégico.
En este proceso lo que hace Maura Coelho es que nos dice, oiga, es que usted debe empezar desde 3 pasos, ¿no? El hacer, el preguntar, el hacer y el experimentar. Preguntar, experimentar y hacer. Y usted lo que empieza a hacer es que, si ven, este proceso es un poco más complejo, no me quisiera quedar mucho ahí porque es un proceso que vamos a explorar a profundidad en nuestro curso de introducción al diseño estratégico, pero es un proceso que está pensado desde una manera muy distinta a lo que es Design Thinking, porque Design Thinking nos muestra una cosa que de golpe pues puede ser incluso un poco más lineal, puede ser un paso a paso, puede estar pensado no desde el contexto, puede estar pensado más bien desde las personas. Acá lo que está haciendo Maura Coelho es que nos está diciendo, oiga, es que nosotros tenemos que pensar en los sistemas en los que están anclados estas soluciones de diseño. Nosotros tenemos que reflexionar y esto todo es un proceso de reflexión, mientras que en Design Thinking parece que fuera más un proceso de creación, ¿sí? Lo cual está perfecto, pero en algún punto el diseñador tiene que tener una misión dentro de su campo cognitivo que le implique pensar estratégicamente, que le implique transformar el mundo con su creatividad, ¿sí? Y eso es lo que hace el diseño estratégico y lo que propone en este proceso Mauro Coelho. Y acá un poco para entrarnos entonces en esta idea del diseño estratégico versus, yo acá le puse Design Thinking, porque acá yo no creo que sea una, digamos que sean distintos. Creo que el diseño estratégico tiene adentro de su idea misma del diseño estratégico, tiene el Design Thinking. Ustedes seguramente lo han escuchado y lo conocen. Es este modo de pensamiento que se traduce casi que en un proceso, en el que yo empiezo con empatía, acercándome a los usuarios, entendiendo sus necesidades, en el que yo empiezo a definir algunas cosas, yo empiezo a crear, digamos, que unas concesiones, unas validaciones a partir de mis hipótesis o sí, validadas en los resultados de empatía. Después empiezo a hacer una ideación en donde se promueve el volumen de las ideas y se promueve, digamos, que la cantidad sobre la calidad para después empezar a hacer un prototipado, a crear cosas y al final empezar a hacer un testeo que probablemente me va a llevar a volver a hacer evaluación o iteración, o digamos que algún tipo de iteración dentro de ese producto. Desde Design Thinking, como está formulado, sin duda es un elemento absolutamente importante y seguramente es una de las fundaciones dentro del diseño estratégico, pero el diseño estratégico va mucho más allá del Design Thinking. ¿Sí? El diseño estratégico nos ancla en el pensamiento desde los sistemas, nos dice, oiga, es que seguramente cuando usted hace empatía, no solamente tiene que hacer empatía de las personas, que por supuesto son lo más importante, pero usted también tiene que entender en dónde están ancladas esas personas, cuál es la ecología en la que vive ese ser humano, cuál es su contexto y cuáles de golpe esos otros actores que puede que sean organizacionales o institucionales que, digamos que, alteran de alguna u otra forma la perspectiva del ser humano en ese momento, ¿no? Empieza a pensar entonces en esta idea de la ecología del diseño y de la ecología siendo como este espacio, ¿no? Acuérdense como un hábitat, piensen en un hábitat en donde hay un espacio en el que hay diferentes actores viviendo en ese espacio. Pensemos en un bosque. En un bosque tenemos árboles, tenemos ardillas, tenemos cucarrones, tenemos tierra, tenemos semillas, tenemos un montón de elementos que dentro de su misma realidad y dentro de su misma, digamos que naturaleza, dentro de su misma naturaleza, son distintos y aportan a ese sistema. Cuando el diseñador estratégico hace un proyecto de alto impacto, no está pensando únicamente en las personas, por supuesto está colocando en las personas el elemento más importante y el enfoque más importante, pero también está pensando en todo aquello que influye para que la innovación sea real en el mundo. Entonces ahí tiene que ver mucho o empieza mucho este tema del pensamiento crítico, ¿no? Ese diseñador que no solamente genera o sigue un paso a paso, sino que el diseñador tiene esa capacidad para poder generar un pensamiento crítico que le permita tomar decisiones, que sea un tomador de decisiones en vez de un facilitador, ¿no? Diseño de futuros especulativos, que como les decía, es un poco esta línea del diseño estratégico que nos permite construir el futuro, que nos permite pensar en el futuro. El diseño estratégico está pensado desde las visiones, está pensado desde las señales, está pensado desde lo que está pasando en el mundo, piensa o se establece o se para desde la ecología, desde el contexto. En ese sentido empieza a analizar un poco qué es lo que está pasando en el mundo para poder entender qué podría pasar en el futuro, ¿no? Acá se mete mucho el tema de transformación digital, que es algo que Design Thinking casi que no incluye completamente en su marco de pensamiento, y es la transformación tecnológica, ¿no? Y es que no podemos dejar de lado una cosa que puede realmente ser una obviedad, y es que vivimos en un mundo en medio de una transformación tecnológica. En ese sentido, el diseñador estratégico lo que hace es que también toma la tecnología, la digitalización como un elemento fundamental para poder desarrollar innovación, ¿no?
Piensa desde las visiones y las culturas organizacionales, tiene la capacidad de afectar y de transformar visión y cultura organizacional, estrategia corporativa también, modelos de negocio y a diseñar modelos de negocio. Piensan en este modelo de negocio de Osterwalder muy conocido, que es diseño de modelos de negocios, porque efectivamente podemos transformar la forma en la que incluso se comercializan productos. Y por último, incluso el tema de diseño de sistemas sociales, ¿no? Vamos a ver más adelante un ejemplo sobre ese tema en particular. Entonces, acá cambiamos el I porque digamos que entendemos que en este cuadrito parte del diseño estratégico es el design thinking, ¿sí? Y acá lo cambiamos por versus, ¿no? No, digamos que no entendiendo como que son dos cosas distintas. De nuevo, como les digo, design thinking hace parte del diseño estratégico activamente y es un marco de pensamiento que es fundacional y la base para poder hacer diseño estratégico, pero tiene ciertas cosas que las diferencian, ¿sí? Lo primero es que el design thinking, como les digo, está centrado en las personas, mientras que el diseño estratégico está centrado en las personas dentro de un ecosistema. Entiende el ecosistema y entiende la ecología en la que viven esas personas. El design thinking es altamente cualitativo y exploratorio, trata de investigar desde el punto de vista cualitativo, mientras que el diseño estratégico lo hace también, hace una investigación desde lo cualitativo, pero encuentra valor en la información cuantitativa, ¿no? La información cuantitativa es valiosa para el diseño estratégico. El diseño como proceso, lo piensa Design Thinking, piensa una linealidad en el diseño, que pueden haber diferentes modelos en los que de alguna u otra forma cambie esta idea de la linealidad, pero en diseño estratégico lo que hace esto es que se convierte más bien el diseño como una habilidad estratégica, como una capacidad que yo tengo para poder generar impacto. ¿Sí? Acá es súper importante decirles que, de nuevo, ya se los dije hace algún rato, cuando pensamos en diseñadores no estamos pensando en egresados de diseño. Todos podemos hacer diseño y todos tenemos la capacidad de ser diseñadores estratégicos independientemente de nuestra carrera, ¿no? El design thinking se enfoca en la creatividad, ¿no? En la creatividad entendida como esa capacidad que yo tengo para poder crear ideas y por eso es que está ese enfoque muy importante y muy valioso en la cantidad sobre la calidad. El diseño estratégico empieza a pensar en la innovación. Y la innovación es cuando la creatividad se pone en práctica, se pone en movimiento, está dentro de un contexto, empieza a generar, digamos que un cambio susceptible o visible para el mundo. El design thinking piensa muy en el diseñador como facilitador y ustedes seguramente han visto en muchas organizaciones esta idea repetitiva del design thinking desde talleres y la co-creación sigue siendo súper importante en el diseño estratégico, pero el diseñador ya no se ve solamente como un facilitador. Nosotros teníamos ejercicios con organizaciones que nos decían, oiga, pero es que yo no quiero decirle las soluciones, yo quiero que usted me las diga. Y es que el diseñador estratégico, el diseño estratégico, lo que te está diciendo por el contrario es, tú eres un facilitador, pero también eres un protagonista de la innovación. Eres también un emprendedor de la innovación. Eres dueño y señor de la innovación, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, la co-creación, manténla, pero permítele también, o permítete a ti mismo poder crear innovación en diferentes organizaciones. El design thinking empieza a ver un poco el diseño desde la periferia, ¿no? Desde esta idea en la que llega una consultora o llega una agencia o tenemos, acuérdense, estas organizaciones muy tradicionales que tienen una agencia de publicidad que se encarga de hacer todo lo del diseño y en la empresa no hay ni un solo diseñador, ni por las fundas, no existe, ¿no? Bueno, pues lo que hace el diseño estratégico es que te dice eso no funciona, ¿no? El diseño estratégico tiene que estar integrado en el core y tiene que ser parte de la estrategia corporativa de una organización. Tiene que estar integrado, no es periférico. Y por último, el design thinking promete respuestas, ¿no? Un poco lo que te dice el design thinking después de ese proceso es, con el testeo yo te tengo la solución, yo te tengo un montón de ideas, te tengo cosas para mejorar. El diseño estratégico, por el otro lado, lo que dice es yo te prometo preguntas, porque estamos en un proceso continuo de construcción de futuros, de construcción de posibilidades, porque el diseñador estratégico está llamado no solamente a vivir el juego, sino a cambiarlo, ¿no? Entonces, esa es un poco, digamos, como esa diferencia que nosotros desde Brave vemos en Design Thinking con diseño estratégico y por eso creemos que las dos cosas son absolutamente valiosas, pero empezamos a ver el diseño estratégico como una de las razones con las cuales se pueden revolucionar un montón de industrias y de organizaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Estamos revisando en el chat. Entonces, quisiera pasar a este punto, que son 5 cosas que hace el diseñador estratégico. La primera, el diseñador estratégico trabaja en la intersección de estas dos triadas de valor. La primera muy conocida de Tim Brown, desabilidad, factibilidad y viabilidad.
Cuando hablamos de deseabilidad, estamos diciendo, ok, es que la gente desea algo. Nosotros tenemos que estar absolutamente interesados y absolutamente, digamos que motivados por los seres humanos, ¿sí? Eso se mantiene en diseño estratégico. Por eso es que tenemos que estar absolutamente concentrados y conectados con el deseo de ese ser humano. Pero también tenemos que entrar a ver que en ese sweet spot o en ese punto ideal de la innovación, no solamente se trata de deseabilidad, no solamente es lo que la gente desea. Ustedes seguramente han escuchado esta frase de Henry Ford que decía, oiga, pues si yo le hubiese ido a preguntar a la gente si pues, qué podíamos hacer para crear los carros y demás, me hubiesen dicho, queremos caballos que corran más rápido. La gente seguramente ni siquiera se hubiese dado cuenta, hubiese entendido, hubiese hallado una mínima noción de lo que era un carro. Henry Ford era un diseñador estratégico, porque él dijo, yo voy a plantear el futuro, voy a cambiar las reglas del juego, yo no voy a seguir el mismo juego, no voy a preguntarle a la persona qué es lo que quiere, porque me va a decir efectivamente que lo que quiere es un caballo más rápido, sino lo que yo voy a hacer es que voy a tomar una posición como diseñador estratégico, voy a explorar el futuro y voy a cambiar las reglas del juego. Entonces, eso por un lado, que es el tema de deseabilidad. Por el otro lado, uno de los elementos súper importantes para tener en cuenta es el tema de factibilidad, ¿no? Y es digamos que la capacidad tecnológica particularmente que tenemos para hacer innovación. El diseñador estratégico está pensando en la tecnología, ¿no? Independientemente de que sea graduado de ingeniería o que tenga maestría en ingeniería o que sea un tecnólogo aficionado o que X o Y, independientemente de esas cosas, el diseñador estratégico entiende la tecnología y entiende las posibilidades que le da la tecnología para crear innovación, porque de otra forma no tendría herramientas para crearla, no tendría lugares para poder producir innovación. Y por último está el tema de viabilidad, ¿no? Y cuando hablamos de viabilidad es que el diseñador estratégico está anclado, entendiendo, concentrado y pensando en los objetivos organizacionales, no solamente en los que le han dado y son un mandato, sino en los que él mismo puede cambiar y transformar en las organizaciones, ¿no? En ese sentido, es fundamental que el diseñador estratégico esté pensando en viabilidad, está pensando en la transformación de esos modelos de negocio o en la adaptación de la innovación en esos modelos de negocio. Y la segunda triada, pues es esta que ya hemos hablado de André Coutinho, de diseño, tecnologías emergentes y administración estrategia, en donde digamos que tenemos que unir esas tres cosas para poder hacer el diseño estratégico posible. ¿Mm? El segundo elemento es que el diseño estratégico, el diseñador estratégico interviene transversalmente desde sus capacidades e integra saberes. Entonces acá es súper importante decirles de nuevo que el diseñador no es necesariamente el que está graduado de diseño, sino que el diseñador estratégico es esa persona que tiene la capacidad de coger esos tres elementos, diseño, creatividad, estrategia, pensamiento desde la visión, desde el largo plazo y tecnología para poder hacer algo completamente innovador. Así que interviene transversalmente en las organizaciones, ¿no? Un diseñador tiene la capacidad no solamente de trabajar, un diseñador estratégico tiene la capacidad no solamente de trabajar con equipos de marketing, sino que también debería poder acercarse a otros lugares de la organización, debería poder impactar transversalmente a la organización. Tim Brown dice o habla de este modelo que se llama el diseñador en forma de T, ¿no? Dice, los mejores diseñadores son los diseñadores. En realidad, esto tiene que ver con muchos otros oficios, y es que, claro, el mejor diseñador es el que está en digamos que tiene sus habilidades en forma de T. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos cuadritos morados que ustedes ven arriba podemos tener UI, UX, pensamiento estratégico, Open Innovation, bueno, un montón de skills o de caminos o de future thinking, en fin, podemos tener diferentes caminos dentro de esa panorama de lo que es el diseñador estratégico. El diseñador estratégico maneja o entiende todos estos caminos, pero se enfoca en uno, ¿no? Es decir, contrario a lo que es la especialización, en donde la especialización yo me olvido absolutamente todo, yo digo, no, es que yo me voy a especializar en una cosa nada más. El diseñador en forma de T lo que hace es que dice, ok, yo sé de todo, yo entiendo, digamos que en general, el contexto y ese ecosistema de lo que significa ser un diseñador estratégico, pero yo probablemente en donde más tengo capacidades es en planeación estratégica o en future thinking o en interfaces o en experiencia de usuario o en service design, ¿no? Entonces, acá lo que pasa efectivamente es que el diseñador estratégico empieza a tener un desarrollo a profundidad de ciertas habilidades sin dejar otras habilidades en el juego que son necesarias para ser diseñador estratégico. ¿Mm?
Lo siguiente es que el diseñador estratégico actúa creativamente y define estratégicamente. O sea, el diseñador, y miren las dos palabras, las dos frases, actúa creativamente. Eso es lo que siempre esperamos del diseñador, desde siempre lo hemos esperado. Pero ahora lo que está diciendo el diseño estratégico es que necesita definir estratégicamente, necesita ver el contexto, necesita ver más allá y poder definir a partir de lo que puede aparecer en ese ecosistema organizacional. Lo siguiente es que el diseñador estratégico moviliza la innovación organizacional. El diseñador estratégico ya no es más, o el diseñador en general, no es más uno de esos actores absolutamente invisibles dentro de las organizaciones, sino que ahora tiene un papel protagónico en la innovación. Muchos de los vicepresidentes de innovación en diferentes organizaciones y en diferentes compañías del mundo son diseñadores estratégicos, son responsables de movilizar la innovación organizacional, porque casi que son los únicos que tienen estos tres ingredientes que los pueden llevar a hacer innovación posible. El diseñador estratégico integra saberes y lidera la transformación, ¿sí? Un poco lo que dice Maura Quayle es que efectivamente hay una misión de liderazgo en el diseño. Y esa misión de liderazgo significa que un diseñador puede transformar cosas más allá de su propio oficio, desde la representación, desde hacer cosas únicamente visuales, puede ir mucho más allá. Y quería que viéramos algunos casos. Uno de esos es precisamente el de Google X, que son los laboratorios de innovación de Alphabet, de la empresa que es dueña de Google. Esto está pasando en todo el mundo y es que las organizaciones se están dando cuenta que efectivamente hay muchas oportunidades en innovar. Eso digamos que es una cosa evidente. Todo el mundo quiere innovar y todo el mundo quiere hacer un montón de cosas alrededor de la innovación. Lo que necesitan las organizaciones son diseñadores estratégicos que puedan crear cosas como el Google X, que son estos laboratorios de innovación de Alphabet. Si ustedes quieren entrar a ver la página, se las recomiendo un montón. Se llama x.company, déjenme, se las comparto en el chat. Y básicamente lo que ha hecho Google con esta estrategia o con esta empresa pues dedicada a hacer innovación, es que ha dicho, oiga, es que nosotros vamos a cambiar las reglas de juego, nosotros vamos a construir innovación, vamos a empezar a pensar absolutamente distinto. Este es el laboratorio que está manejando todos los proyectos de los coches autónomos, de las tecnologías altamente disruptivas que tiene Alphabet en su portafolio, ¿sí? Casi que las organizaciones necesitan estas unidades y siempre hemos entendido que de golpe las organizaciones necesitan innovar o están innovando continuamente, pero estos laboratorios de innovación son una oportunidad perfecta para poder dar un espacio a los innovadores, a los diseñadores estratégicos para crear innovación. Pensemos en Star Trek, si alguno ha visto Star Trek alguna vez en la vida, este show de los 60, bueno, todavía lo siguen dando y ha tenido múltiples versiones, en donde Star Trek un poco lo que hizo fue, nosotros vamos a pensar en el futuro. Si ustedes ven un poco la narrativa de Star Trek o el storytelling de Star Trek, lo que está haciendo es un diseño especulativo. Está parándose desde un momento en los años 60 y está pensando, diga, ¿qué puede pasar en el mundo en 500 años, en 600 años? Y cuando uno empieza a hacer estos ejercicios absolutamente valiosos, como el que hacían los creadores de Star Trek, que podría estar haciendo un diseñador estratégico, uno empieza a hacerse preguntas, oiga, ¿qué pasa en Colombia en 30 años? ¿Qué puede pasar en Colombia en 500 años? ¿Qué podría pasar en Colombia en 1000 años? ¿No? Lo que hace Star Trek es que efectivamente nos permite o se permite a ellos mismos, digamos que muy metidos en el tema de ciencia ficción, en explorar estos nuevos contextos, ¿no? Y explorarlo de una manera absolutamente creativa. Nosotros, como diseñadores de diseñadores estratégicos, tenemos esa misión de explorar futuros, ¿no? Precisamente Microsoft en muchos de sus videos del Future Vision, estos videos ustedes los encuentran fácilmente en YouTube. Microsoft lo que hace es que empieza a mostrar algunos idearios o algunos imaginarios colectivos de lo que podría ser el futuro para ellos, ¿no? Empiezan a decir, oiga, es que nos estamos imaginando el futuro en 30 años, ¿cómo debería ser el futuro de la productividad en 30 años? Se hacen proyectos dedicados únicamente a pensar en el futuro, porque pensar en el futuro nos permite a nosotros identificar señales, identificar patrones, ver cosas que podrían funcionar, y así como Star Trek muestra en los años 60, la primera teleconferencia en la ciencia ficción, asimismo los diseñadores estratégicos empiezan a pensar en esas posibilidades y las vuelven realidad en el futuro, ¿sí? Miren este ejemplo que a nosotros nos gusta un montón y es toda esta nueva línea de Civic Service Design que nace en Nueva York.
Lo que hacen en Nueva York es que dicen, oiga, hay una oportunidad impresionante para unir la idea de la ciudad, la idea de Nueva York como ciudad, con el service design, en general con el diseño estratégico. Un poco lo que empiezan a hacer es que crean, voy a compartirles la página por, por el chat. Un poco lo que empiezan a hacer es que crean estas herramientas, estos tools para poder crear diseño de servicios en las ciudades, ¿no? Y es que de golpe, si nosotros nos ponemos a ver un poco la idea de la idea de la ciudad es probablemente lo más cercano que tenemos a la naturaleza o el ecosistema natural del bosque que les hablaba hace algunos minutos, ¿no? Esta idea del ecosistema del bosque pues tiene un montón de ingredientes, tiene un montón de cosas, es un lugar de hábitat, un lugar en donde las personas hacen su vida y viven su vida. Entonces, un poco lo que está haciendo este colectivo de servicio de diseño centrado en el servicio y diseño estratégico es que está pensando cómo transformar la ciudad a partir del diseño, ¿no? Y está metiendo elementos altamente tecnológicos en las ciudades, está haciendo que los nuevos medios se conecten con la ciudad, está haciendo que se transformen completamente la forma en la que se conecta con la ciudad, porque de golpe tenemos ciudades que son bastante agresivas, ¿no? Bogotá es una ciudad que en ciertos momentos, en ciertos puntos, es una ciudad agresiva, ¿no? Ahí tenemos una oportunidad como diseñadores estratégicos impresionante y es poder dar una solución a problemas tan grandes como una ciudad que puede ser agresiva con los seres humanos que viven en ella. E incluso nuevos modelos. Hace algunas semanas hablábamos también de este ejemplo, el de las anchetas y productos como para llevar en Crepes and Waffles, ¿no? Súper interesante además que en medio de una situación como la que vivimos por el coronavirus, Crepes and Waffles decide crear nuevos modelos de negocio y decide crear nuevas posibilidades. Eso está llamado a ser un diseñador estratégico, a pensar incluso desde la forma, desde la estrategia, desde el fondo, cómo podemos crear nuevos modelos que transformen completamente la organización. Y por último, mostrarles este personaje, que seguramente muchos de ustedes lo han visto por ahí, es Johnny Ive, el ex Chief Design Officer de Apple, ¿no? Hay una cosa súper importante con este personaje, es que ha sido muy, muy, muy importante para el mundo porque es el primero que dice, oiga, es que en el comité directivo de las organizaciones tan grande como Apple, tiene que estar sentado el diseño, tiene que estarlo. Porque cuando pensamos desde el diseño, cuando estamos diseñando, estamos creando cosas que nos comprometen el futuro. Por lo tanto, este personaje, además de transformar completamente la industria con su idea de innovación, ¿no? Desde el diseño industrial, empieza un poco a generar esta idea con la que los diseñadores estratégicos ya no solamente están en el piso 10, mientras que los que están en el piso 40 nunca se acercan al diseñador, sino que dice, oiga, es que efectivamente el diseño debería ser parte de esas conversaciones, debería ser parte de esas conversaciones estratégicas. Y quisiera pasar entonces a esos 5 mitos falsos sobre el papel de un diseñador estratégico, que usualmente están muy anclados en las organizaciones y en nuestros imaginarios. El primero es que el diseñador estratégico hace únicamente design thinking y creo que ya hemos hablado bastante sobre eso y es que efectivamente, pues no. El diseñador estratégico explora múltiples campos de acción y marcos de pensamiento más allá del design thinking, a pesar de que lo integra efectivamente en su quehacer, ¿no? Hace que el design thinking sea protagonista de una base fundacional, pero explora otras cosas, explora el futuro, explora el contexto, explora la ecología, explora los ecosistemas. Lo siguiente es que el diseñador estratégico hace cosas bonitas. Usualmente es un error, ¿no? Y usualmente se lo dicen a uno comúnmente en diferentes espacios. Sí, digamos que nosotros creemos que efectivamente el diseñador, entre todas esas habilidades que tiene que tener el diseñador estratégico, debería ser capaz de cultivar digamos que su sentido de estético y de belleza. En eso estamos de acuerdo, que el diseñador estratégico debería, si bien no ilustrar y ser un letrado completo en el diseño de cosas bonitas, sí debería entender qué es lo que es bonito y que desde la forma y la función, digamos que un producto exista desde la forma y la función o un servicio, pero el diseñador estratégico no solamente está llamado a hacer cosas bonitas, ¿no? De hecho, hay diseñadores estratégicos que puede que nunca en su vida hayan tomado un curso ni siquiera de Illustrator o que no sepan dibujar o que no sepan colorear o que no sientan que tengan esa capacidad. Eso primero se puede formar y segundo, es una de esas cosas que hace parte del diseño, pero no es lo único del diseño,
¿no? El diseñador estratégico tiene que ser un diseñador. Cuando les decía que es que el diseñador estratégico, y pasa mucho cuando en las organizaciones buscan a una persona que haga innovación o que haga cambios de mejora o disruptivos en la organización, o cuando están buscando a alguien que sea súper duro en design thinking, dicen, no, es que nosotros necesitamos sí o sí que esa persona sea diseñador. Es que tiene que ser diseñador, no es que si no eres diseñador de los Andes, si no eres diseñador de la Javeriana, si no eres diseñador de Parsons, si no eres diseñador de X y Y, entonces no sirves para ese tipo de cosas. Y la verdad es que desde nuestra experiencia, si bien en nuestro equipo pues trabajan muchos diseñadores de esas universidades y lo hacen muy bien, desde nuestra experiencia también una persona que, por ejemplo, en un BPO o en un call center o recibe llamadas, puede ser un diseñador estratégico. Es una persona que en particular ese perfil tiene una capacidad impresionante para escuchar y para poder entender y canalizar las necesidades del usuario, porque todos los días se está hablando con gente que la trata o lo trata horrible, ¿sí? Cuando vemos esas capacidades que están en otras profesiones, en otros oficios, y nos damos cuenta que hoy en los equipos de diseño no están formados únicamente por diseñadores, sino que están formados por antropólogos, politólogos, personas de customer experience, personas de marketing, personas de analítica y de datos, personas de tecnología, ingenieros. Esos son los equipos de diseño estratégico, equipos que son absolutamente multidisciplinarios, multisectoriales y que pueden habitar o que puede, digamos que el diseño estratégico vivir en diferentes cargos u oficios. ¿Mm? El siguiente, el diseñador estratégico no es un ejecutor. Es decir, el diseñador estratégico como es el que piensa y como es el que tiene, digamos que, entonces lo podemos llamar más como estratega de negocios o consultor, en fin, y no. El diseñador estratégico ejecuta. El diseñador estratégico tiene algo que es supremamente interesante, contrario a lo que pasa con muchas consultoras en el mundo, que tienen estos trabajos en el que efectivamente el diseñador llega, hace una propuesta súper linda, hace cosas que probablemente quedan muy en el aire y que quedan, digamos que muy, como posiblemente eso puede pasar, y se va, ¿no? Eso es lo que usualmente pasa con muchas de las agencias de innovación y de diseño que existen en el mundo hoy. El diseñador estratégico tiene un compromiso clarísimo y es hacer cosas. El diseñador no es posible si no implementa. Porque acuérdense que cuando hablamos de design thinking versus diseño estratégico, decíamos es que design thinking está pensado desde la creatividad, diseño estratégico está pensado desde la innovación. Y la innovación no es posible si no hay acción, si no hay capacidad de reacción, de ejecución, de implementación. Así que el diseñador se queda para implementar y se queda para hacer y para ejecutar. ¿Sí? Súper importante. El diseñador estratégico no tiene que estar en un comité directivo. No, esas personas nunca deberían estar en un comité directivo. No, ¿para qué? Esas personas están por allá o son practicantes. Venga, contrato el practicante de diseño o venga, siento para que una persona me haga las presentaciones. Nos ha pasado muchas veces la organización o las organizaciones ven mucho valor en hacer presentaciones bonitas y nosotros también lo vemos, pero hombre, el diseñador estratégico toma decisiones y es un tomador de decisiones, como lo veíamos en el caso de arriba de Johnny Ive. Pues Johnny Ive efectivamente lo que dijo fue, oiga, es que esta organización no funciona y no va a ser la organización más disruptiva del mundo, como lo ha sido, si no pone de frente el diseño. ¿Sí? En ese mismo sentido, lo que deberían estar haciendo las organizaciones, un poco lo que nosotros los invitamos todos los días, es a tener un diseñador sentado, un diseñador estratégico sentado en los comités directivos, acompañando los procesos de decisión, porque va a dar una mirada absolutamente integral, pensada desde estos tres elementos de tecnología, creatividad y planeación estratégica y pensamiento desde los sistemas. Entonces, simplemente como para finalizar, quiero dejarles algunos mensajes claves sobre esta idea del diseño estratégico. Primero, decirles que el diseño estratégico llega a revolucionar las organizaciones en el siglo XXI, que va a cambiar y está cambiando en diferentes organizaciones de una manera impresionante el mundo. Ustedes ven organizaciones como Netflix, tienen equipos de diseño gigantes, multidisciplinarios, pensados desde el diseño estratégico, pensados como desde la transformación, desde la disrupción, desde la innovación. En Colombia, estamos teniendo esos ejercicios también con empresas como Bancolombia, como Grupo Aval, como en diferentes organizaciones, Corona, que tienen esa capacidad para poder pensar o traer esta idea del diseñador estratégico o el diseño estratégico. Entonces acá hay tres ideas importantes. Primero, el diseño estratégico nos permite construir innovación en las organizaciones a partir de la unión de la estrategia, el diseño y las tecnologías emergentes. La segunda es, el design thinking hace parte del diseño estratégico
y adicionalmente, digamos que hace parte fundacional y efectiva del diseño estratégico, pero también hacen parte otros modelos de pensamiento y campos de estudio que posibilitan la transformación. Y por último, y este es probablemente el que más nos gusta a nosotros, todos podemos ser diseñadores estratégicos, todos. El diseño estratégico no se limita a 4 años en una universidad o a una maestría o a 5. El diseño es un tema de sensibilidad y digamos que de pensar un poco más allá y llevar una visión desde la creatividad conectada con la estrategia y conectada con la tecnología. Entonces todos podemos ser diseñadores estratégicos y un poco el mensaje de este webinar, que es un poco la introducción de la introducción, es que todos deberíamos y podemos y tenemos la capacidad de empezar a trabajar nosotros mismos en esas capacidades, en esas habilidades que nos hacen ser disruptivos y ser diseñadores estratégicos, no como facilitadores en talleres, porque obviamente eso es súper valioso, pero como protagonistas de la transformación en las organizaciones. Muy bien, entonces eso es un poco lo que queríamos contarles. Voy a irme un segundo al chat. Jeffrey decía, ¿dónde podemos ver de nuevo la charla? Efectivamente la puedes ver en la página web, vamos a subirla. Hay una parte que se llama, creo que eventos, y ahí ustedes van a poder ver o ven ya todos los videos de nuestros diferentes webinars. Sí, Carlos respondió que en la página web, muchas gracias. Simplemente quería contarles cómo Brave ayuda a movilizar la innovación, contarles un poco más de lo que hacemos nosotros. Tenemos 5 formas para construir innovación. Hacemos diseño estratégico, lo hacemos desde todos esos lugares que ustedes vieron en una de las primeras slides, desde las representaciones, desde los artefactos, desde los servicios y desde los ecosistemas. Hacemos innovación organizacional, por ende, hacemos que las organizaciones se movilicen desde su cultura organizacional para poder hacer la innovación posible. Hacemos transformación digital conectados con este elemento, digamos que 100% emergente y tecnológico, desde prototipado, diseño digital y demás. Hacemos mercadeo estratégico y hacemos narraciones digitales, que es un elemento que nos gusta un montón, porque acá pensamos en las interacciones, en las historias, en los nuevos medios, en las nuevas formas de contar. Algunos de los tipos de proyectos que hacemos, pues hacemos talleres y sesiones de co-creación, investigación estratégica, diseño de productos, servicios y contenido, consultoría estratégica también, activación organizacional y estrategia de mercadeo, entre otros. Les invitamos a que ingresen a nuestra página web. Tenemos una parte de insights que estamos publicando continuamente como artículos e información valiosa para poder seguir entendiendo y conociendo un poco sobre el diseño estratégico. Y por último, invitarlos a Brave Campus. Brave Campus, y de golpe este ejercicio que hicimos hoy, es una forma de inaugurar esta nueva oferta educativa que tenemos en Brave, en la que queremos con 3 cursos, además, muy cortos, muy adaptados a la realidad hoy, hacer conversaciones muy a profundidad, no desde como desde la cháchara, no desde lo que escuchamos y desde lo que vemos en todos los webinars o en todas las conversaciones en las que aparecen como estos gurús del marketing o de la innovación y demás, sino que nosotros particularmente en Brave Campus lo que tenemos son dos enfoques. Uno, desde los que saben, desde los expertos, desde las teorías, desde los libros. Nosotros creemos que es importante entender el trabajo de Maura Quayle, el trabajo de André Coutinho, el trabajo de Tim Brown. Tenemos que entender de dónde viene, ¿no? Nosotros, digamos que no damos recetas para hacer innovación. Nosotros estudiamos a los expertos. Y segundo, que hacemos estos programas educativos como lo más reales posibles. No son videos, no son cosas que la gente se sienta y ve 4 horas de videos con una cámara, con un personaje pregrabado hablándole, sino que creemos que la educación parte desde la conversación. Yo particularmente que doy algunos cursos, yo necesito que haya conversación en las sesiones. Entonces, esta que fue, digamos, un poco medio monólogo, espero que ahora con las preguntas que hagan no lo sea, pero van a ver que en Brave Campus particularmente nuestro enfoque es muy desde la conversación, por eso es que queremos tener expertos reales sentados con personas que están interesadas en construirse intelectualmente alrededor del diseño estratégico, la innovación y la transformación digital. Entonces, para nosotros es importante hacerlo en vivo, con las personas, con los expertos, a partir de conversaciones, no son videos pregrabados,
y en ese sentido también podemos y tenemos la oportunidad y la capacidad de hablar de casos reales, de oportunidades reales, de pensar en los retos de las organizaciones de las que vienen las personas que están haciendo los cursos. Entonces ahí está la invitación para que ingresen a braveinnovation.com. Ahí puse mal el link, perdón. Es braveinnovation.com/campus. Igual ustedes entran a nuestro website, Brave Innovation, y ahí también lo van a encontrar. Tenemos 3 cursos ofertados, además con un 30% de descuento, que ya están próximos a iniciar. Introducción al diseño estratégico es uno, liderando la innovación es otro, y Net Promoter System es otro. El Net Promoter System como herramienta de innovación estratégica. Ahí ustedes van a encontrar, digamos, que un poco lo que se va a estudiar o lo que se ve en cada uno de los cursos, los módulos y demás, y tenemos un descuento del 30% para las personas que están interesadas, y si usted es estudiante universitario, tenemos un descuento adicional del 20%, así que le queda en 50% de descuento su curso. Además, cursos que son en realidad supremamente económicos, porque creemos que esta es una misión más social de nosotros que cualquier otra cosa. Pues nosotros nos dedicamos a hacer proyectos de innovación, queremos que ese conocimiento se pase a otras personas. Entonces, invitadísimos a que ingresen a braveinnovation.com/campus. Vamos a tener también, no en esta cohorte de los primeros cursos, sino en la siguiente, vamos a tener becas para personas que quieran, pues que no, digamos que por este tema de la pandemia, en fin, no puedan acceder económicamente a los cursos. También vamos a dar accesos gratuitos, ¿listo? En las próximas cohortes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, utilicemos este espacio que nos queda para responder preguntas. Muy bien, Natalia Vecino. Si ustedes quieren activar el micrófono y preguntarme con el micrófono, está perfecto. No sé, Natalia, si quieras activar tu micrófono o si prefieres que lea desde el chat. Sí, pues creo que ahí está como concluida, después de tanto pensarla. A grandes rasgos, creo que bueno, Natalia dice, ¿cómo podemos llevar a la acción este mindset de Strategic Design? ¿Cuáles son esos daily decisions que impactan y fortalecen ese mindset en los diseñadores? Bueno, pues eso es una de las cosas que profundizamos en el curso de Introducción al Diseño Estratégico, y es ya, digamos que desde casos puntuales y reales de innovación y de diseño estratégico aplicado a las organizaciones. Pero una de las cosas que yo te podría decir es que una de las primeras, de los primeros ejercicios que se puede hacer es que el diseñador estratégico estudie la organización. Cuando un diseñador está en una empresa o cuando está en una organización, en fin, el diseñador solamente piensa en las 3 cosas que tiene que hacer en el día y empieza a sesgarse o a cerrarse en esas posibilidades o en esos campos cognitivos que le permiten explorar otras cosas, ¿no? El diseñador puede tener otras posiciones en las organizaciones, y un poco lo que nosotros hacemos con las organizaciones con las que trabajamos es que los acompañamos a abrir esas posibilidades, ¿no? A hacer que el diseño estratégico haga parte integral de su organización y que sea un motor de innovación y un movilizador de innovación. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros recomendaríamos es explorar qué es la organización, cuál es el modelo de negocio de la organización, cómo funciona la organización. Si usted como diseñador cree que está llamado únicamente a dibujar o a hacer cosas bonitas porque tiene esa capacidad para hacerlo, pues buenísimo, pero tiene otras capacidades. Piense en cómo puede llevar la organización a un momento distinto en el futuro, cómo puede transformarla, y el primer paso es conocerla desde su modelo de negocio y desde sus realidades organizacionales particularmente. Entonces eso es lo primero que podríamos decir. Natalia dice, ¿qué prácticas o herramientas nos recomiendas para poder tener esta visión a gran escala que tanto diferencia el Strategic Design? Una de las cosas que nos parecen más importantes a nosotros es el pensamiento emprendedor. Digamos que el diseño estratégico no adapta, sino que toma activamente esta idea del Lean Startup y de Agile. En Lean Startup frecuentemente nos está repitiendo una y otra vez, y particularmente con el último libro de Eric Rice, que se llama El Camino hacia Lean Startup, nos está diciendo continuamente que nosotros como seres humanos tenemos una misión, y la misión es pues ser emprendedores, podemos ser emprendedores. Y esa misión de ser emprendedor implica sentir propio la organización o sentirnos dueños de la innovación. Cuando nosotros nos sentimos dueños de la innovación, ahí cambian muchas cosas en realidad, ¿no? Entonces empezamos a pensar en lo que te decía, un poco cómo funciona
la organización, cuáles son sus modelos de negocio, cómo podemos hacer innovación posible. Los mejores programas de innovación son los que efectivamente son multidisciplinarios y transversales. Muchas organizaciones todavía siguen siendo organizaciones en silos y siguen siendo organizaciones en donde los procesos y los procedimientos están absolutamente desligados el uno del otro, ¿no? Donde marketing nunca se encuentra con contabilidad si no es para pasarle facturas. Entonces, ese tipo de cosas son muy perjudiciales para el diseñador, para el diseño estratégico. El diseñador estratégico está llamado a integrar transversalmente ese tipo de cosas en las organizaciones, ¿sí? El hecho de que un diseñador estratégico esté en reuniones de toma de decisión, el hecho de que un diseñador estratégico no solamente diseñe cosas bonitas en términos visuales y demás, sino que se acerque al diseño de servicios, se acerque al diseño de experiencias, se acerque a la concepción misma de las ecologías y de los ecosistemas, ¿no? Esas cosas son cosas que creemos que son muy valiosas y que pueden ser ese, ese plus que puede tener un diseñador para convertirse en un diseñador estratégico. Ahora, pasa mucho también que hay personas que hacen un MBA o que estudian administración y terminan siendo diseñadores estratégicos. También puede pasar. Probablemente tenemos hoy personas que hacen parte de esta realidad en la que salen egresados, han salido egresados de una universidad de ser administradores, economistas o que tienen un MBA y dicen, oiga, yo estuve en mi MBA, esto pasa un montón y qué jartera. Porque las escuelas de negocios en Colombia y en el mundo, están absolutamente ancladas en la idea misma de los negocios tradicionales, de esas formas de administración tradicionales pensadas desde la escasez, pensadas desde los procesos, pensadas desde las cosas muy, muy tradicionales, ¿no? Entonces, un poco lo que hace, lo que pasa con estos MBAs muy jóvenes, además, muchos de ellos, es que dicen, oiga, es que a mí esto no me gusta. Entonces empiezan a explorar en el design thinking y en el diseño estratégico opciones para poder estimular y desarrollar su lado más creativo. Así que si usted es una de esas personas que de golpe siente, no, es que yo no soy tan creativo, no, yo no soy tan capaz de hacer innovación porque me hace falta ese tema, soy muy bueno, digamos que en estrategia, números y demás, pero me hace falta la creatividad, pues ahí también hay oportunidades para que usted pueda empezar a desarrollar su creatividad, para que usted pueda empezar a crear cosas creativas, uniéndose primero con creativos y hablando con creativos. ¿Mm? Carlos Pinzón dice, ¿cómo ven en el mercado oferta laboral en Colombia para un diseñador estratégico? Bueno, pues mira que yo creo que va a hablarte primero, digamos que en el contexto global, para poder ver las consecuencias en Colombia. Ustedes saben que, digamos que en Colombia se demoran un poco en llegar este tipo de cosas, lamentablemente, y en general, digamos que para mí particularmente, las organizaciones en Colombia tienen un atraso gigante, gigante en términos, digamos que de traer estas cosas que están en el mundo y que existen en el mundo y que hacen competitivos a los países del mundo. Con cosas como la entrada de Colombia a la OCDE, pues se van a hacer necesarias diferentes estrategias para que Colombia salga de su atraso organizacional. Entonces, lo que va a pasar efectivamente es que eso va a ir transformándose un montón. Hoy en día, yo diría que las Fortune 500, todas las organizaciones que hacen parte de ese club, todas tienen diseñadores estratégicos y todas tienen unidades de diseño estratégico que muchas veces son las mismas unidades de innovación. En Colombia, poco a poco eso está pasando. En Colombia, en organizaciones como lo que les decía, Bancolombia, organizaciones como Grupo Aval, en muchas agencias, en organizaciones gigantes como Ecopetrol, en organizaciones gigantes como Corona, bueno, en fin, muchas de ellas están empezando a ver la importancia del diseñador estratégico, ¿no? Empiezan un poco desde esta idea del design thinking, dicen, no, es que nosotros queremos buscar una persona que nos haga pensar distinto, que nos haga pensar desde el design thinking, porque eso está como de moda y eso es chévere y eso es bacano, pero cuando llega efectivamente esa persona, dicen, no, es que acá hay unas oportunidades adicionales, acá hay unas oportunidades de transformación, ¿sí? Y un diseñador estratégico, pues es el que está llamado a liderar las unidades de innovación en las organizaciones. Y ustedes ven que en Colombia cada día más empresas empiezan a trabajar y empiezan a crear sus unidades de innovación. Y esas unidades de innovación, digamos que ahora prácticamente son muy comunes en diferentes organizaciones. El tema un poco para responderte también, Carlos, porque de pronto tú me estabas preguntando casi que un poco hacia lo que tan competitivo es hoy este cargo, yo te diría que es absolutamente competitivo. No se entiende completamente el diseño estratégico. Las multinacionales lo tienen clarísimo.
Las empresas en Estados Unidos y en Europa la tienen clarísima, y en Asia la tienen clarísima. Empresas que vienen a impactar un montón, como Uber, o como Airbnb, o como Didi, en fin, la tienen clarísima. Empresas de startups de altísimo crecimiento como Rappi la tiene clarísima. Digamos que no falta mucho para que eso pase en Colombia, ya está pasando. Y por ende, digamos que esas capacidades del diseñador estratégico van a ser muy pedidas y muy solicitadas, van a haber barreras de entrada no tan altas, pero pues efectivamente va a ser algo que va a ser muy positivo para el mundo y para uno como profesional del diseño estratégico también. Daniel dice, ¿cómo medir el impacto o el ROI del diseño estratégico? ¿Cómo convencer a la junta directiva para que el equipo de diseño pueda invertir tiempo para levantar un blueprint, una constelación, un System Dynamics o cualquier otra herramienta que exige una inversión de tiempo importante? Esa es una gran pregunta, Daniel. Usualmente cuando nosotros nos dicen las organizaciones o cuando tenemos ese tipo de discusiones con las organizaciones, la pregunta o la respuesta de nosotros es, imagínate qué pasaría si no lo tuvieras. Y cuando nosotros nos vamos hacia el otro lado, decimos, no, pero es que esto me cuesta, esto va a ser, mejor dicho, costosísimo, este miedo que tienen las organizaciones de aprender, ¿no? Donde las organizaciones dicen, no, es que yo no puedo meter $1.000.000 o $3.000.000 o $5.000.000 a un proyecto que va a tener un riesgo gigante, porque ni idea. Ahí la respuesta que nosotros les damos es, poner una balanza, ¿qué pasaría si no lo hicieras? ¿No? Cuando nosotros empezamos a ver los ejemplos en el mundo de las transformaciones y de las disrupciones de las organizaciones, nos damos cuenta que los competidores de las organizaciones no son los que están transformando las industrias. Es decir, el competidor de la vivienda, Grupo Aval, no es el que está transformando el fintech en Colombia o digamos que el sector financiero en Colombia, sino que son Nubank o que son estas pequeñas organizaciones, pequeñas entre comillas, o estos startups o estas organizaciones absolutamente disruptivas que son mucho más ligeras, que tienen una capacidad de hacer y de innovar y de probar mucho más, son mucho más hábiles en ese sentido que las organizaciones. Entonces, un poco ahí la respuesta que se le da a ese directivo, a esa junta directiva que dice, no, es que nosotros no podemos invertir en eso, es tú estás dispuesto a, digamos que, o eres responsable o tienes la capacidad de decidir activamente que no lo quieres hacer y ser responsable de lo que puede pasar en caso de que no lo hagas, en caso de que no experimentes, en caso de que no traigas innovación. Y efectivamente cuando ves esos ejercicios, esos casos desde Blockbuster hasta Kodak, todo lo que nos han dicho una y otra vez, pero nos damos cuenta que no, o sea, el riesgo es mucho mayor. El riesgo es mucho mayor el dejar que esta organización se quede en la oscuridad, es mucho mayor que efectivamente experimentar. Y una de las cosas que tiene interesante el diseño estratégico es que el diseño estratégico está anclado en las organizaciones y en los ecosistemas. Es decir, el diseño estratégico mide muy bien los experimentos y trata de hacer experimentos que no sean lo suficiente, digamos que no sean como tan arriesgados para la organización porque entiende la organización, sino que trata de ir al nivel de la organización. Hay organizaciones que para hacer innovación se demoran años, ¿no? No deberían, pero el diseño, digamos que estratégico, trata de llevarlas un poco más allá y trata de motivarles ese crecimiento sin romperlas, ¿sí? Porque están pensando en las lógicas organizacionales. Pero por supuesto que pues, las empresas tienen que hacerlo. Un poco me decías cómo medir el impacto del ROI del diseño estratégico. Pero lo que te decía, efectivamente, cuando ves que cuando ves los cambios en los ecosistemas, cuando ves los cambios en el contexto, en la ecología, cuando ves que llega una pandemia y esta pandemia te dice, no, es que tú vendías en el centro comercial y tenías una señora que vendía tus perfumes y estos perfumes se acercaba a cada persona y los olía y tenía esta experiencia y ya la gente no puede ir a esos lugares, ya no puede oler esos perfumes, ya no puedes tener esa persona afuera, entonces, ¿dónde queda tu modelo de negocio? Ahí la respuesta es clarísima, es que si tú no innovas no tienes ni siquiera retorno a la inversión de nada, porque estás en un entorno que está lleno de incertidumbre, está lleno de cambios absolutamente grandes, y si no logras adaptarte a esos cambios, pues te vas a quedar por fuera, ¿no? No hay nadie que te pueda salvar. Incluso si no existe esta idea de la pandemia, incluso si decimos nada va a pasar, todo el mundo va a ser en los próximos 50 años perfecto, ideal, no va a pasar nada, que eso es un error. Incluso si no tomamos en cuenta esas ideas, si vamos a tener en cuenta la idea de hay en estos momentos un estudiante universitario en una unidad de emprendimiento de una universidad que está pensando en la forma en la que va a hacer una disrupción gigante
en tu mercado, en tu industria, y tú probablemente ni siquiera lo conoces, no tienes ni idea ni quién es. Probablemente lo desestimes completamente, pero él va a cambiar tu realidad. Entonces, si él va a cambiar tu realidad, eh, a lo que te invitamos es que seas dueño de tu realidad. O lo integres, o lo desarrolles, o compitas, o, en fin, puedes tomar muchas decisiones, pero la peor decisión es quedarte quieto. Eso es lo peor que puedes hacer. Pablo dice, muchas gracias. ¿Para los cursos hay algún prerequisito académico? No, Pablo. No, nosotros, digamos que al principio, cuando te inscribas al curso, se comunicarán contigo y te dirán como te preguntarán un poco más o menos cuál es tu background y si, digamos que tienes alguna habilidad, un poco como para hacer ese assessment en el que podamos decir, ok, pues no tenemos grupos que no sean tan dispares el uno del otro. Eso pasa usualmente en los cursos para poder, digamos que conocer además a la persona, pero en esencia no hay prerequisitos. Los cursos en general son cursos que son bastante fáciles de entender y tratan activamente de ser fáciles de entender. Muy bien. Bueno, Daniel Contreras, gracias por la respuesta. Bueno, a ti por hacer la pregunta, una pregunta muy, muy interesante. Muy bien, bueno, yo creo que entonces finalizamos. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia en este webinar. Recuerden que va a quedar grabado y lo vamos a subir entonces a nuestro sitio web en breveinnovation.com. Mil gracias a todos por su asistencia. Chao, que les vaya muy bien.